Bienvenidos una vez más a su programa Controversias, espacio de NB TV, Periodismo e Investigación. El día de hoy me es muy grato recibir nuevamente en el estudio a mi buen amigo, el doctor Rafael Vela Martínez. Doctor, nuevamente bienvenido. Qué gusto, un placer. El compromiso se cumple, la palabra se cumple y nos sentimos muy honrados de que nuevamente puedas asistir al programa. Muchas gracias, el honrado soy yo. Y bueno, en ocasión anterior compartí tu extensa currícula. Hoy simplemente diré que eres un investigador, que estás en el Sistema Nacional de Investigadores, Sí. que tienes una maestría y un doctorado en Desarrollo Regional, Gobierno y Administración Pública, y que tienes todo el conocimiento y toda la experiencia de tantos años de trabajo. De nueva cuenta, bienvenido, mi querido Rafa. Muchas gracias, Guile. Estamos a tus órdenes. Gracias. Vamos a hablar hoy, amigos, sobre un tema que se dio a conocer en días pasados, precisamente por parte del Coneval, que son su informe, en el que dio cuenta de cuál es el índice de pobreza y pobreza extrema y algunos otros datos que ahí vienen y que tú vas a hacer favor de compartirnos y abundar para el auditorio, Rafa. Claro que sí, con todo gusto. Y que va plenamente ligado o concatenado con el tema que hablamos la ocasión pasada que nos visitaste, sí, que era el de la seguridad alimentaria. En este caso, los resultados depende de cómo se interpreten, pero tanto tienen aspectos positivos como no tan positivos. Y creo que eso puede ser engañoso para una interpretación simple, abuelo de pájaro, como se dice coloquialmente, y que deben de conocerse todos los elementos que integran este tipo de resultados. Y yo quisiera entrar si me lo permites, Rafa, en primer término, por el mensaje que se dio particularmente con bombo y platillo desde la Presidencia de la República, en donde dicen que la pobreza permitió que 5 millones, casi 6 millones, 5.869.000 mexicanos disminuyeran y ya no estuvieran en ese índice. Y pasamos de un 41.9% que teníamos en 2018 sí, ¿cómo no?, a un 36.3%. Ese fue la noticia que se cacaraqueó desde la mañanera y desde luego pues la replicaron todos los claro, sí. ¿Qué significa, qué lectura tiene eso, Rafa, tomando en consideración, y yo hice un señalamiento aquí de un artículo tuyo precisamente, en donde la población en 2018 tiene casi 125 millones, 124.9 millones, y para 2022 tenemos 128 millones. Sí. Entonces, ¿cómo interpretar? Hay un aumento de población, hay una disminución de pobreza, sí, pero el universo es distinto. Claro, sí, y justamente me parece que hay que precisar que hay información que se ha manejado a nivel nacional un tanto imprecisa, sí, porque consideran la misma cantidad de población del 2018 que la del 2022, y sí, no es así. Realmente la disminución en lo que fue en términos de puntos porcentuales, sí, que cabe señalar, no es lo mismo que porcentajes, ¿verdad? Sí. En términos de puntos porcentuales, bueno, pues la disminución sí fue de 5.6 puntos porcentuales. Y ya considerando las diferentes magnitudes de población 2018 y 2022, pues fue más de 5 millones, casi 6 millones de habitantes que redujeron su condición de pobreza. Aunque habría que señalar que muchos de ellos no estaban todavía, no vivían. Sí, ¿no? Eso es lo que decía, parecería engañosa la cifra si la manejamos sin el contexto de este crecimiento poblacional también. Así es, que fue de más de 2 millones. 4 millones, casi 4 millones, ¿no? 124.9 a 128, 3 millones más. Así es. Entonces, bueno, eso habría que señalarlo, ¿no? Entonces, no fueron 5 millones. 869,000 mexicanos los que salieron de su condición de pobreza, sí, porque había más de 3 millones sí, que todavía no habían nacido. Entonces, sí, para efectos contables es engañosa, hay que segregarlo. Ese es un primer dato, pero también, y ese no se manejó con tanta vehemencia o insistencia, sobre la pobreza extrema, donde ahí sí hubo un incremento de 8.7 a 9.1 millones de personas. Así es, efectivamente. ¿Y qué significa
estar en pobreza extrema significa que la población, que en los hogares, aun cuando se sumen todos los ingresos, a lo mejor de papá, de mamá, quienes ahí laboren o quienes aporten. Quienes aporten, aún así, y todo ese dinero se ocupa en comprar alimentos, no les alcanza para satisfacer el hambre. No, ni siquiera estamos hablando de condiciones nutricias, que coman bien, sino que la gente se queda con hambre, o como lo comentamos en el programa anterior, regularmente papá o mamá sacrifican el bocado para dárselo a los hijos. Exactamente, ¿no? Eso es lo que significa estar en condición de pobreza. Y en ese programa que comentaste también un tema que a mí me llamó mucho la atención, cómo iba ligado el de los huérfanos y cómo después iba evolucionando esa situación y yéndose hacia otras rutas. En un programa posterior hablamos del tema de seguridad pública y ahí salió precisamente eso, ¿no? Que el hambre provoca también inseguridad, porque la gente busca de dónde obtener dinero, aún incluso delinquiendo, ¿no? Traes también, mi querido Rafa, dos o más indicadores aquí que quiero compartir también con el auditorio, en donde nos hablan de los rezagos en materia de educación, en materia de salud. En ambos hubo un incremento de personas con déficit de atención en esos rubros. En el caso de educación, de 19 a 19.4 más el rezago educativo. Sí. Anteriormente, el 16.2% de los mexicanos en materia de salud no tenían acceso a servicios de salud, y en subió al 39.1%, es decir, actualmente no tienen el servicio de salud. Sí. Casi 50 millones de mexicanos, 49.271.483. Sí. Se incrementó 22.9 puntos porcentuales. Es decir, 29.312.000 habitantes más entraron a ese rubro. Sí, y ahí es donde encuentras consistencia a la interpretación que le estamos dando, ¿no? A que la reducción de pobreza no fue tal. Porque si no, entonces estos son principales indicadores o principales componentes de lo que es la evaluación de la pobreza. Y si dos de ellos, la educación y el acceso a los servicios de salud, el rezago se incrementó, pues entonces es consecuente con lo que estamos argumentando, ¿no? Porque justamente eso es lo que se discute a nivel nacional, pero porque quienes están analizando este material no lo hacen adecuadamente, como lo estamos señalando ahorita, que no fue tantos millones, porque había millones que no habían nacido de mexicanos y se los están sumando. Cuando vas articulando todos los datos, pues resulta que el informe en términos generales es negativo. Es negativo y es preocupante un aumento de esa magnitud, particularmente en el tema de salud. Hay por parte de los beneficiarios de los programas sociales, de los ahora eufemísticamente llamados adultos mayores, cariñosamente llamados los viejos, esta paradoja en donde el derecho es universal, les dan un beneficio económico, pero ese beneficio económico lo ocupan ellos para comprar sus medicinas porque no están proviéndole los sistemas de salud a los que sí tenía derecho como población en años anteriores. Sí, es muy grave porque anteriormente era solamente el 16.2% de toda la población que no tenía acceso a los servicios de salud. Sí. Y ahora se incrementó a mucho más del doble, porque ahora es casi el 40%. Sí, más del 39% de la población que no tiene acceso a los servicios de salud. Si a ello le sumamos el análisis sobre seguridad alimentaria del programa anterior, entonces esto se vuelve muy dramático. Sí. Y si efectivamente, como se ha señalado, viene un nuevo virus, una nueva cepa del COVID, puede ser muy letal, altamente letal. No seamos catastrofistas ni alarmistas, pero todo apunta en ese escenario. Y no nos vamos a apartar del tema que es precisamente el de pobreza, pero escuchaba hace unos días una entrevista a un doctor
y hablaba de esta nueva cepa, de este nuevo virus, o esta variante del virus, y no le daba un plano tan peligroso. Me pareció bastante objetiva su explicación, su exposición, pero pues sí señaló que no tenemos vacunas. El presidente dijo, voy a conseguir las vacunas que se necesiten, pero hasta la fecha no sabemos si se van a conseguir o no se van a conseguir, y si todavía va a seguir limitando la posibilidad de que quienes tengan el recurso para así hacerlo, pues opten por comprar una vacuna de manera privada y se la pongan, ¿no? Claro. Pero eso lo restringe. Entonces, está esa posibilidad ahí latente y nosotros seguimos con un sistema que no tiene nada que ver con Dinamarca, ¿no? En Dinamarca, la cobertura es del 100%, es decir, todos, la gente de ese país tiene acceso a los servicios de salud. Y aquí, más del 39%, no el 16%, sino ahora más del 39% no tienen acceso a los servicios de salud. Eso habla y obliga a una pregunta, Rafa. ¿Es eficiente las políticas públicas? ¿Son eficientes las políticas públicas de combate a la pobreza a nivel nacional? No, evidentemente no. ¿no? Además, desde una perspectiva económica, sí, el regalar dinero es totalmente inadecuado, porque lo que haces bajo el principio de la causación circular acumulativa de Gunnar Myrdal, quien fue premio Nobel de Economía hace muchísimos años, lo que haces es simplemente reproducir ese esquema, ¿no? Como se dice, van pateando el bote nada más. Así es, ¿no? Y se van incrementando. Y dentro de los argumentos que señalaban por los cuales se redujo el número de pobres en México, estaban, entre otros, precisamente el de los programas asistenciales, el de los programas sociales, que tienen su mérito, pero no tienen la solución al problema de fondo. Claro, no es criticable que se apoye a los más pobres, a los más necesitados. De manera selectiva. Todos estamos de acuerdo en ello, claro, sino es la forma como se tiene que impulsar y apoyar a que esa gente salga de la pobreza, que supere su condición de marginación y de pobreza extrema y de falta de alimentos. Y en todo esto, Rafa, como economista que eres, no puedes dejar de lado también el hecho de que una gran parte de la población de estas personas que salieron de esa condición de pobreza también recibe dinero de sus parientes en el extranjero, de todos los que se tuvieron que ir del país porque aquí no encontraron empleo o encontraron empleos mal remunerados. Sí, por lo menos habría que considerar dos variables que incidieron en esa reducción de la pobreza. Cualquiera que haya sido la magnitud, sí, si hubo una reducción, ya dijimos, no fue tanta como la que se está señalando de más de 5 millones, sí, pero sí podría haberse registrado una reducción de la pobreza. Y en mucho tiene que ver, como bien lo señalas, que los mexicanos que no han encontrado trabajo, incluso los veracruzanos que no encuentran trabajo, se van a Estados Unidos y entonces ellos envían remesas. Sí. Principalmente en la década pasada era hacia el área rural, pero ahora también al área urbana está llegando, ¿no? A las grandes ciudades están llegando las remesas para aliviar la condición de pobreza de mucha gente. En este documento tuyo, de tu autoría, más adelante hablaremos sobre eso, pero hablas de cómo está distribuido esta pobreza tanto en la zona urbana como en las zonas rurales. Y también mencionas ahí como otro factor importante ahorita el nearshoring. Sí, ¿no? Sí, que bueno, no es nuevo esto, apenas se supo luego de la pandemia, pero tiene más de 3, 4 años que hay una relocalización de los capitales que estaban en China y en países asiáticos y que están llegando a sus lugares de origen. O cerca de sus lugares de origen, y que se debe en gran medida a que la situación geopolítica está cambiando. O sea, hay amenazas de que Estados Unidos puede invadir China si China invade Singapur, y hay a través de lo que es la OTAN, que es el organismo del Tratado del Atlántico Norte, pues lo que tratan es de contener que se fortalezca el grupo de los BRICS. Sí. Que el grupo de los BRICS son aquellos países que no comulgaron con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Decálogo, que
que impuso Estados Unidos a todos los países, principalmente latinoamericanos, para que siguieran esa política económica. Aquellos dijeron no, dentro del mismo modo capitalista la vamos a jugar de manera diferente. Otro polo, otro bloque. Sí, y crecieron mucho más en las últimas décadas, mientras aquí el promedio de crecimiento económico era de 2, 2.5, 3 máximo, allá crecían a 6, 7, 9, hasta 11%. Las economías emergentes. Exactamente. Que los BRICS, para el auditorio, son países, como ya lo señala Rafa, y las siglas significan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Así es. Y ellos, a su vez, invitan a otros países a que se sumen. Pronto va a haber una reunión sobre ello. Sí, el próximo día 22, estamos en días de agosto, se va a reunir nuevamente los BRICS y se van a incorporar. Hay inquietudes por incorporarse, principalmente, bueno, aquí en el continente, Argentina, Chile, ya ni se diga Bolivia, Colombia, son varios países. Y pero el más, África también. El que más le preocupa a Estados Unidos es Arabia Saudita. No, China ya está. ¿Por el tema del petróleo o por qué? Sí, porque es justamente a través de Arabia Saudita, es como ha manejado, y con el precio del petróleo, una política para impedir que el dólar caiga en una debacle, para que mantenga ese liderazgo. Ahora, si Arabia Saudita se sale y se va con los BRICS, el dólar se puede desplazar drásticamente. Por lo pronto yo había escuchado que no tenían considerado el cambio de la moneda, que seguía siendo el dólar todavía la moneda eje, incluso dentro de los BRICS, que hay la intención de generar una nueva moneda. Ya nos tocará. Sí. Pero regresando al tema nacional y específicamente al tema local, en Veracruz también los datos que dio a conocer el Coneval sobre pobreza pues son alarmantes, ¿no? Sí. Habla de que la población que se ubica en situación de pobreza en el estado es del 58.6%. 6 de cada 10 veracruzanos están en pobreza. Para ser prácticos, así es. Tenemos una población de 8.062.000 personas. Sí. Y prácticamente casi 5 millones estarían en condiciones de pobreza. 4.724.000. Exactamente. Es decir, que no tienen el ingreso suficiente para tener una vida digna, para acercarse productos y servicios que garanticen una vida digna. Eso es lo que significa estar en condición de pobreza. Y de pobreza extrema, todavía más grave también, un 13.9%. Así es. Y ya hace un momento comentabas que era pobreza extrema, y esto se va a la cantidad de 1.120.698 personas en pobreza extrema. Así es. De ese tamaño es la pobreza en el estado. Sí, más de 1 millón. Podrían decir, no son 1.120.000, son 1.119.000, ¿no? Porque luego eso es lo que argumentan. Sí, como las ofertas de los súperes, mañosamente ponen el 9, ¿no? Pero es muchísima gente. Muchísima gente que, así bien como lo señalas, o sea, de cada 8 personas, más de una están en condición de pobreza extrema. No tienen para comer. Por más que trabaje papá, mamá, algún hijo y demás, y lleven todo el dinero a la casa, se quedan con hambre. Incluso si fueran beneficiarios más de un integrante de la familia de los programas de asistencia social. Está considerado. Porque tienes una estratificación en población rural y población urbana. En población rural, para este año tienes registrado que 66.5% está en condición de pobreza, 66.5%, más alta que el índice general, que era de casi 60, 58. De 58.6. ¿sí? O sea, la pobreza es mucho mayor en el área rural que en el área urbana, eso es muy claro. Pero lo preocupante aquí es de que más del 53% de la población en área urbana está en esta condición de pobreza. Más del 53%. Y es muy preocupante porque somos la única entidad que tiene tantas zonas metropolitanas. En el área urbana.
En el área. Cuenta también en todo el estado. Sí. En todo el estado. Ese dato lo dabas en el programa anterior. Y además voy a adelantar, nos van a quitar zonas metropolitanas. Va a salir en próximos días, para quien no lo sepa, que entiendo que la mayoría no lo saben, incluso presidentes municipales de zonas metropolitanas no saben que va a desaparecer su zona metropolitana aquí en Veracruz. Son más de 76 zonas metropolitanas a nivel nacional y se van a bajar nuevamente alrededor de 52. Y entre ellas van a desaparecer algunas zonas metropolitanas de aquí del estado de Veracruz. ¿Son 7 u 8? Tenemos 8. 8 y una interestatal, que siempre la mencionan como la novena, pero que realmente el nodo urbano principal no está aquí, está en Tamaulipas. Okay. ¿No? Entonces, realmente lo que nosotros podemos mover aquí son los nodos urbanos principales de las 8 zonas metropolitanas. En zona urbana se registra una pobreza del 53.6%. 5 de cada 10, más de 5.3. ¿Sí? Lo que significa que nuestros gobiernos no han sabido capitalizar esta gran ventaja que tenemos, es una gran ventaja comparativa, porque las zonas metropolitanas son importantes porque son los puntos donde se concentra la riqueza y son los puntos donde tú puedes impulsar estrategias para generar crecimiento económico y empleo. O sea, el crecimiento económico no se genera en las áreas pobres, marginadas y rurales, sino en las zonas metropolitanas. Claro. Y teniendo tantas zonas... Podemos aprovechar. Claro. Bueno, no se ha sabido aprovechar por políticas erróneas, equivocadas. Pareciera una condición fatal la de que siempre tengamos que estar en la pobreza, en lugar de ir para arriba, vamos para abajo. No, y ni siquiera políticas erróneas, el no haberlas considerado. Revisa el Plan Veracruzano de Desarrollo actual, ni por accidente mencionan una vez zonas metropolitanas. Yo con algún secretario alguna vez platiqué y le dije, bueno, ¿por qué no consideraron las zonas metropolitanas? Me dio a mí vergüenza escucharlo decir, es que eso ya pasó de moda. Imagínate nada más. Capaz que ni siquiera sabía lo que era, ¿no? No, claro, por supuesto. Oye, ¿y el índice de rezago social para Veracruz? No, altísimo. Entre los 4 estados con mayor rezago social. Sí, y fue calificado como muy alto, muy alto. No había estado en ese nivel, sino ahora está calificado como muy alto. En palabras coloquiales, llanas para el auditorio, ¿qué significa este índice de rezago social? Bueno, significa que no tienes buenas condiciones de acceso a la educación, a la salud, a los servicios, al ingreso, buen empleo, y no tienes un ingreso suficiente para satisfacer las necesidades. O sea, es un conjunto de variables que se ponderan. Y en este caso, bueno, ya evaluando todas, te dicen, eres de los 4 peores estados. En los últimos años no ha sabido resolver esto, y no solo no ha sabido resolverlo, sino se ha agudizado las diferentes variables con las que se evalúa la calidad de vida y el bienestar de la población. Y nos referíamos al principio del programa, Rafa, a estos sectores, al educativo, al de salud, al de seguridad social, y trae los datos ahí muy desglosados y analizados. En rezago educativo tenemos 27.8% de veracruzanos que están en ese contexto. Así es, que significa que las personas que deberían de haber cursado, de acuerdo con su edad, cierto grado de educación, no lo han cursado. En el nivel que fuere. En el nivel que fuere. Sea desde el preescolar, en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato o en la universidad. Casi 30%. 3 de cada 10 aquí tenemos esa situación. Así es. Y bueno, se evalúa nada más hasta la licenciatura, ¿no? Hasta la licenciatura, ya no posgrados. A posgrados sería caótico, sí. Seguramente ahí sería más alto. Es que hay una variable anterior que es de las que se mueve más gravemente, y es de que la población de 15 años y más, casi el 40% no cuenta con educación básica completa. Sí. Es decir, que no tiene secundaria. Esto está hablando de que el sistema educativo en Veracruz es muy malo. Estaríamos hablando muy malo. De si acaso alfabetizar, ¿no? Nada más enseñar a leer, pero sí. ya no continúa. Y es una situación crítica. Hace unos días hicimos un programa sobre los nuevos libros de texto y la nueva escuela mexicana que desconocen los maestros. Apenas la semana pasada, en días recientes, publicó el gobierno en el diario de la Federación, el diario oficial de la Federación,
la reforma en materia educativa, ¿no? Nadie sabía sobre esto y sacaron los libros de texto con todo lo que han señalado. Al final quiero comentar algo ahí al respecto contigo para que nos des tu opinión. En materia de salud, rezago en Veracruz, 31% de la población está en una situación de carencia de servicios de salud, con más de 2 millones de habitantes en esta condición. Así es, que no tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? Esta información viene del informe sobre condición de pobreza del Coneval 2022, porque por ahí anda circulando alguna información que para el caso de Veracruz lo presentan sobre el 49% en algunos periódicos nacionales. No es 49%, le ponen 49.2%. De acuerdo con las estimaciones y los cálculos que yo hice, es del 31%, pero es muchísimo. Altísimo. O sea, una tercera parte de la población, casi una tercera parte de la población en Veracruz no tiene acceso a los servicios de salud. Antes estaba el Seguro Popular, luego apareció el INSABI, que ya se eliminó, y ahora está IMSS Bienestar. Pero pareciera ser que todavía en esa transición sigue siendo insuficiente para absorber toda la demanda que se tiene en materia. Se incrementó la carencia en servicios de salud. O sea, ahí sí, es cierto, en Veracruz era del 16.7 la carencia, y subió a 31, ¿no? Sí, casi 2 millones. Ese es el indicador en donde se registra el mayor aumento de personas que salieron de acceso a la salud, ¿no? Es casi llega al 40% a nivel nacional. En Veracruz, o sea, estamos unos puntos abajo de lo que sucedió a nivel nacional, sucedió también en Veracruz, no tan grave, pero es muy lamentable que se incrementó prácticamente al doble. Las personas, los veracruzanos que antes no tenían acceso a los servicios de salud, ahora son el doble, ¿no? Y esto que es información oficial, desdice, echa abajo cualquier discurso político, tanto en educación como en salud. No la politiquería, no. Es información oficial, no es, y esa es la información que ellos tienen. Estos números que son tan negativos no agradan de ninguna manera a la autoridad y siempre los rechazan y siempre manifiestan que son datos erróneos, pero son fuentes oficiales, toda esta información. Así es, y esto se llama dato duro. Es decir, no tiene adjetivos, es la información que refleja la realidad. En rezago social, Rafa, 65, en rezago en materia de seguridad social como derecho humano que busca el bienestar individual y colectivo, tenemos un 65.2% de los veracruzanos que no tienen seguridad social, 5.256.000. Aquí ya pues prácticamente es mucho más de la mitad de la población. Y aquí está considerado incluso la pensión para la vejez, y está considerado también la atención de las mujeres embarazadas. O sea, dentro de este rubro entra lo que es la seguridad social. O sea, las eventualidades que uno puede tener como persona, además de las que ya señalamos. Es decir, se ha descuidado a la atención del adulto mayor y de las mujeres embarazadas en Veracruz. Tenemos también ahí, por reflejo, por rebote, carencias en cuanto a la calidad y los espacios de vivienda. También es un dato que impacta. Sí. El hacinamiento. Ahí haces un desglose pormenorizado de los rubros que se toman en cuenta: pisos de cemento, pisos de tierra, servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable, drenajes, alcantarillado, pero es altísimo. Internet, que hoy en día ya también cuenta. La conectividad. Sí. Pero estamos hablando de 2 millones. Sí, 2.390.726 viviendas. Esas son las que existen, y de ellas 358.000, que es el 15%. Sí. O sea, hay 2.390.726 viviendas en Veracruz, y de ellas 358.000, casi 359.000 viviendas tienen rezago en cuanto a carencia en cuanto a calidad y espacios de la vivienda. Y más alto todavía, un indicador ahí de casi el 40%, 37.8%, que no tienen servicios básicos.
Sí, básicos de salud. 903,694 viviendas. Sí. Ahí hablas de servicios básicos de vivienda, claro, de agua, energía, sí. Drenaje. Red de agua entubada, red de drenaje y suministro de energía eléctrica. Sí. Vamos a otro tema que ya trataste aquí con todo detenimiento, que es el de el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. 24.4% de los veracruzanos, casi 2 millones, 1,967,000, sí, tienen problemas de alimentación. Y esta información, el programa en el que amablemente me invitaste, donde analizamos la seguridad alimentaria, fue mucho antes de que saliera esta información. Sí, claro. Esta información lo único que hace es darnos la razón y confirmar sí, claro, que esos datos que estuvimos presentando, resultado de una investigación de campo, de varias investigaciones de campo, bueno, son consistentes con esta información. Y viene otra vez a lo que señalabas hace un momento, del regreso de posibles pandemias, quizá no tan mortales, pero finalmente sí con un índice preocupante de que esa población con carencia alimentaria. Exacto, con una deficiente alimentación, pues puede ser blanco fácil del virus y se puede reproducir otra vez el círculo perverso. Es que el problema no es que no tenemos pueda comida, estar infectado. No tenemos vacunas y tenemos virus. Claro. Y el problema es de que no es la persona que está saludable, porque no le va a impactar gravemente, sino la persona que no se alimenta bien, que no come lo suficiente, que la calidad de los alimentos no son suficientemente nutritivos y que en consecuencia su sistema inmunológico está deprimido. Entonces una gripita que nos podría dar a nosotros, sí, a ellos se les convierte en una situación, a lo mejor en una neumonía, ¿no? Eso decía este doctor que te digo que escuché hace unos días, y que en los cuadros de esta nueva variante, no me acuerdo si se llama Emanuel, o no recuerdo cuál es el nombre que le dieron, EMI, o no me acuerdo cómo se llama, que dice que obviamente no a toda la población va a impactar porque ya hay anticuerpos, porque sí, ya hay vacunas, pero como hay variación, pues sí puede dar, y que el riesgo del contagio es elevado. Es que ese tipo de virus sí es primero los pobres, sí, a los que se lleva. Sí. Ese tipo de virus. Sí. Siguiendo con el tema de pobreza extrema, tienes aquí registrado que 24.4% de la población de Veracruz, 1,967,000, casi 2 millones, tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. ¿Qué significa eso? Así es, que no cuenta con los recursos económicos suficientes para adquirir los alimentos básicos que necesita para una alimentación adecuada. Lo leí por textual, sí, de cómo lo define Coneval, ¿no? Para que no haya una inadecuada interpretación. Y pareciera repetitivo lo que estamos mencionando, pero no, es ir desglosando perfectamente los datos duros, cuál es la situación real para que la población sepa y esté informada de cómo estamos en general como sociedad y cómo estamos como Estado, ¿no? Es que tu ingreso puede ser superior, ¿no?, al que devengas como trabajador, porque puedes tener a lo mejor remesas que te llegan, una casita que estás alquilando y por ahí tienes una entrada. Pero aquí estamos hablando de que es la cantidad de personas que no tienen un buen empleo, no tienen un empleo de calidad ni bien remunerado. Y esto es una evaluación indirecta de lo que es la deficiente política económica seguida en el estado de Veracruz, sí, que no ha generado empleo. Tienes aquí unos parámetros, Rafa, muy interesantes también. El dato que acabamos de compartir habla de un ingreso inferior a la línea de pobreza extrema. Bueno, es mucho mayor quien tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza, Así es. No extrema necesariamente. No. En ese rubro es altísimo el número de veracruzanos que se encuentran en ese segmento. 64.5%, 5,200,300 habitantes. Así es, que ahí lo que significa es de que a lo mejor sí tienen, sí les alcanza para comprar la canasta básica alimentaria, pero no para tener todos los servicios que demanda una vida digna. Sí. Una vida digna. Es decir, que a lo mejor pues no les alcanza para comprar un carrito y tienen que andar en colectivos o en esos camiones donde todos van apretados de pie. En el mejor de los casos, Rafa. En Así es. Ocasiones, y en casas
deplorables, ¿no? Si acaso el que mejor le va pueda tener una bicicleta, pero si no, pues a patín, ¿no? Pero no por algo que quieran hacer, sino por una condición de casi maligna, ¿no? De estar en esa situación de pobreza. Sí, y es, como bien acabas de señalar, el 64.5% de los veracruzanos. Sí, más de 5 millones. Más de 5 millones, y apenas si somos 8. Sí. Rebasamos tantito los 8 millones. 5 millones están en esa condición. Es lamentable. Tienes en este documento, te decía, parámetros que nos dicen cuál sería el ingreso que debieran de percibir las familias, tanto en zona rural como en zona urbana. Así es. En el caso de la zona rural, tendrían que ser superiores a los 12,500 pesos mensuales, y en los de zona urbana, 14,500. Así es, en síntesis. Yo te puedo decir, y sin ser pues un empresario importante, ni mucho menos, pero no ganan los trabajadores que están en mi negocio modesto, en un negocio familiar, esta cantidad, ¿no? Estamos hablando de ciudad, no llegan a ese sueldo. Este sueldo, pues, es alto para nosotros por poder pagarlo. Y en el campo, ni se diga, no ganan estas cantidades, ¿no? Te la pongo más fácil. La beca que les dan a los jóvenes construyendo el futuro. No sé, ahorita cómo es de más de 5,000 pesos, pero no llega a 6,000. Como 5,500. Pero está por debajo de lo que recomienda. Sí. De lo que recomienda. Eso es ingreso per cápita. Tendría que ser, no por familia, es individual. El ingreso per cápita sería de 3,090 pesos en el área rural, y sería... y 4,200 en el área y 4,200. O sea, las becas para jóvenes construyendo el futuro están arribita de esta línea, pero si con ellos se está manteniendo un hogar, no alcanza. Sí. Porque el promedio de habitantes en Veracruz, en el área rural, 3.4 es de 4.1. 4.1 en zona rural y 3.4 en zona urbana. De integrantes, sí. Entonces no alcanza, no les alcanza. Tendría que tener, ¿no?, una familia, digamos que perdió al papá y nada más está la mamá, tendría que tener 3 hijos trabajando ahí, becados por jóvenes construyendo el futuro. Sí, y bueno, las cifras podríamos continuar señalando. Los estados con mayor carencia de servicios de salud, pues aparece el sur-sureste, inevitablemente, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Veracruz con el 16.7%, Tabasco, Tlaxcala y Michoacán altísimos, Oaxaca y Chiapas, ¿no?, con 65 y 66 respectivamente. Sí. Y los estados con mayor población en pobreza, para este indicador, Chiapas en primer lugar con el 67.4%, sí. Pero Veracruz con el nada halagüeño resultado del 51.7%. Así es. Son los estados más pobres. Siempre Veracruz se califica entre los primeros 5 o 6 estados con mayor condición de pobreza. Oye, y en sentido contrario, los estados con menor índices de pobreza, supongo que sean los del norte y si acaso algunos del centro, en las zonas de Guanajuato, donde Querétaro, en fin, donde hay desarrollo de otra naturaleza, el comportamiento es distinto. Y que es donde justamente lo que decíamos hace rato está impactando el nearshoring, donde están llegando inversiones extranjeras, y es ahí donde se está generando empleo, y eso también está incidiendo en que se haya reducido el porcentaje de pobreza. Eso te quería preguntar, Rafa, porque yo no quiero que el auditorio se quede con la impresión de que siempre que vienes nos das datos tan lamentables. ¿Cuál es la condición que se debe de privilegiar para revertir, para combatir estos índices, estos indicadores de pobreza? ¿Qué es lo que debe de hacer como sociedad y qué es lo que debe hacerse desde el gobierno para, insisto, cambiar el sentido de estas cifras? Pues mira, para el caso de Veracruz, que es lo que más he estudiado, evidentemente todo apunta a que deben de ser estrategias de orden regional. Sí. Aplicar hay muchas teorías de la economía regional que pueden ser las adecuadas de acuerdo a la realidad que se viva. Para el caso de Veracruz he hecho varios estudios, y lo primero que tendríamos que hacer es capitalizar, aprovechar la gran cantidad de dinero que se concentra en zonas metropolitanas. Aquí traigo una información que la va a ver nuestro auditorio en pantalla, de cuál es la liquidez dineraria
que se concentra en cada zona metropolitana de las 8 que tenemos, por sueldos y salarios. No se considera ganancia de empresarios, pensiones, nada, que es lo que mueve la economía. Para la zona de Poza Rica, más de 1,067 millones quincenales se percibe. Los voy a dar mensual. Sí. Mensual, ingreso que circula ahí en la zona metropolitana, más de 2,134,000. En Córdoba, 1,780 millones mensuales. En Orizaba, 1,882. En Jalapa, 3,411 millones de pesos. A ver, me llama mucho la atención, te hago la siguiente pregunta. En el caso de la zona norte, pienso yo que sea por temas que tengan que ver con petróleo, Poza Rica, toda esa zona, ¿no? Quizá algo de campo, zona Córdoba, Orizaba, industria. Y en el caso de Jalapa, ¿por qué se mueve tantísimo? Bueno, en la zona. Porque hay mucha población, porque tiene mucha población. O sea, aquí estamos considerando la cantidad de personas que hay y lo que ganan. Es decir, lo que normalmente uno gana como sueldo o salario. ¿Qué es lo que sucede? Cada 15 días te llega una lana y lo distribuyes en la familia de acuerdo a cómo se va a gastar. Sí. Tanto dinero va para alimentación, tanto para medicina, tanto para escuela, tanto para calzado, etcétera. Pero etcétera. Entonces insistiría en mi pregunta, ¿es más por un tema de tipo poblacional, de Sí. cantidad de población, que de generación de riqueza en la zona? Así es. Me parecerían más ricas otras zonas, ¿no? Sí, Okay. Aquí hay mucho burócrata, Sí. muchísimo burócrata. Empleado. Pero lo cierto es que hay muchísimo dinero. Mira, en el Ayuntamiento de Jalapa, cada año recibe alrededor de 1,400 millones de pesos. Cada año como presupuesto. Bueno, pues cada 15 días hay más de esos 1,400, hay 1,700 millones de pesos que están allá afuera. Sí, ahí están afuera, circulando. Sí. Y así en todas las demás zonas metropolitanas, de tal manera que en el estado, cada 15 días hay más de 8,000 millones y cada mes más de 16,000 millones. Ese es el dinero que se tiene que utilizar. Nada más te voy a dar un desglose así muy rápido de lo que sucede en Jalapa. Sí. De esos 1,700 millones de pesos, 426 millones de pesos se van quincenalmente a las transnacionales. Sams, Costco, Liverpool, Sears. Sí, o sea, los grandes comercios. Ahí se va el 25%. Otro 15% al pago del celular y gasolina, gas doméstico, tarjetas de crédito. Otros 341 millones se va a pago de servicios en general, a esparcimiento, calzado, vestido, atención a la salud. Y de esos 1,700 millones quedan 682 millones para alimentos, 682. Y de esos 682 millones de pesos, más del 70% se va. Se va. ¿Por qué se va fuera? Porque los veracruzanos apenas si producimos el 30% de los alimentos que consumimos. Ya. ¿Y sabes a dónde se va principalmente? A los estados como Puebla. Sí, ¿no? Los verduleros. Como el Estado de México, en el Bajío y demás. Cuando estaba este gobernador que se mató en el accidente en el avionazo, Rafael Moreno Valle, él presumía de que en el estado de Puebla tenía un crecimiento del sector agrícola de más del 13%, cuando a nivel nacional andaba sobre el 3.5%. Y sí, efectivamente, pero chequé sus informes de gobierno y no invirtió nada en el campo. ¿Sabes en qué invirtió? En carreteras que vincularan Puebla con las zonas metropolitanas, para que así todo lo que se produce en Puebla lo trajeran y lo vinieran a vender aquí. No, o sea, todos, tienen un montón de dinero, tienen condiciones para tener un sector agrícola pujante, como algún gobernador lo dijo, que fuera el granero de la nación, y no producen nada, y no producen nada, apenas el 30%, pues vamos a producir aquí en esta tierra árida y de tipo desértica, falta de agua, vamos y les vendemos, y así es. Y entonces se llevan de esos 682 millones que deberían de quedarse aquí en la zona metropolitana de Jalapa, que si el presidente municipal fuera inteligente e invitara a todos los demás presidentes de la zona para que se activara el sector agrícola y abastecieran aquí la zona metropolitana, ese dinero se quedaría aquí, ¿no? Y vaya, no se necesita ser economista para saber que si el dinero pasa de mano en mano, se van cerrando ciclos de negocios, lo que invirtió la señora que fue temprano a comprar pollo, lo destazó, lo desplumó, lo vendió, recuperó su dinero, la llamada economía circular, ¿no? Así es.
tuvo ya su ganancia y ya fue a comprar tortillas y así muchas personas hicieron y todos. Y nos vamos beneficiando. Y eso es lo que genera el crecimiento económico. O sea, es que esto es básico, bueno, a lo mejor para uno que estudia la economía, pero debería de ser información y conocimiento fundamental de quienes gobiernan a nivel de municipios y a nivel de gobierno estatal. Esa sería una verdadera promoción y un verdadero detonante de la economía que revirtiera los números que acabamos de compartir. Te interrumpí y estabas dando las cifras, nos quedamos en la zona de Jalapa. Sí. Bueno, en la metropolitana de Jalapa, pero las demás zonas estabas posando. Veracruz es de los que más concentran dinero, 3,994 millones mensuales. Sí. Acayucan, esa es una chiquita, muy probablemente va a desaparecer esa zona metropolitana, porque no tiene un nodo central, una ciudad de 100,000 habitantes. Vaya. 481 millones nada más. Coatzacoalcos, 1,439 millones mensuales. Minatitlán, 1,423 millones. O sea, ahora, ese dinero es el que se debería de estar seguir quedando. Ahora, debe de reproducirse más o menos lo que explicabas aquí de la zona de Jalapa, y el dinero también seguramente en esas zonas metropolitanas igual se va a otros estados. Sí. No se queda en Veracruz. Exactamente. Y con eso, en el caso de la zona sur, ahora con lo del transismo y todo, se presumiría o se antojaría que se incrementaran las cifras, ¿no? Que hubiera mucho más dinero allá. Me han invitado para ser asesor en ese sentido allá, pero todo lo quieren de gratis, ¿no? Todo lo quieren de gratis, sí, y que además sacrifiques tus trabajos de investigación. Además que está peligrosísima aquella zona. No, está. Bueno, pues la solución está plasmada en unos libros próximos a publicar, pero mira, por ejemplo, fueron investigaciones de campo del lado de la demanda para saber qué consumen los habitantes. Porque tú dices, bueno, hay un montón de dinero que se está yendo, ¿y cómo le hacemos para retenerlo? Fácil. Lo que hay que hacer es, los municipios periféricos a las grandes zonas metropolitanas, en su gran mayoría en Veracruz, tienen vocación agrícola. Pero hace falta un gobernador comprometido con el sector agrícola, con los productores. Y si a eso le sumamos la desaparición de Financiera Rural, que ya no hay recursos para el campo, para los productores. Pero mira, este documento. Aquí en Jalapa, el 70%, el 75% de los hogares consumen flores. ¿Por qué? Yo pensé que a lo mejor en Orizaba se iba a dar, no sé, por el clima, pero no, aquí es una tradición que si el esposo no le lleva flores a la esposa, la misma esposa va y las compra, o cualquier hijo, cualquier hija, pero siempre hay arreglos florales. Tú tienes orquídeas, ¿no? Sí, tienes un orquidiario muy bueno, envidiable. Sí, entonces, a ver, échate un brinco de aquí a Teocelo, de aquí a Coatepec, de aquí, date una vuelta. ¿Qué ves alrededor? Ves cafetales secos, naranjales con roña, todo deplorable, acahuales. Sí. ¿No podríamos generar un gran valle de floricultura? ¿De dónde crees que vienen todas estas flores? Puebla también. Así es, y Morelos. Del Estado de México y Morelos. Sí. Efectivamente, de ahí vienen, lo podríamos. Pero te doy más datos. ¿Sabes cuántas toneladas de jitomate se consumen en la zona metropolitana de Jalapa? 1,307 toneladas de jitomate. ¿Al mes? Al mes, 1,300. Y nos las envían desde Michoacán. Desde Guanajuato. Se consumen 538 toneladas de cebolla. ¿La podemos producir? Claro. Y tomate creo que había aquí a la salida a Veracruz, ¿no? En el 525 toneladas, sí, de mi cuate Toño Pulido Chunti. Ya. Ahí tiene vivero. 525 toneladas de chayote, 447 de zanahoria, y así tengo la información. Una situación necesaria que se tiene que impulsar desde el sector educativo, y ahí entran los tecnológicos principalmente y la Universidad Veracruzana, es de que tienen que ir a capacitar a los nuevos productores con una perspectiva empresarial. Sí. El promedio de edad del productor agrícola del estado de Veracruz es de 62 años, casi de 62 años, ¿sí? Casi de 62 años. O sea, a esa gente no la puedes ya convertir en un empresario agricultor,
tendrían que ser las nuevas generaciones de sus hijos sí, que están saliendo. Exacto, pero que lamentablemente también esas nuevas generaciones están buscando la oportunidad laboral en otros lugares y no se quedan en el campo. Porque no los apoyan, no hay nadie, como tú lo dijiste, no se apoya al campo. No. ¿Qué se tendría que hacer? Darles una formación empresarial. Las carreras de agronomía, de veterinaria, ¿no? Pero principalmente biología y agronomía, volcarse para retener a los jóvenes y crear una estrategia que la tengo plasmada en un libro y lo voy a promocionar. El libro se llama Economía Regional, Teoría y Praxis, donde planteo una estrategia para generar crecimiento económico y empleo en todo el estado de Veracruz. Lo pueden descargar en la página de internet de www.enfoqueveracruz.org. Sí, ahí se puede descargar. Y lo vamos a comentar en un próximo programa, y Rafa, ya te vamos a agarrar como invitado de cabecera, de lujo. En el tema de educación, hace unos días tuvimos, te digo, el programa en donde tratamos, entre otros temas, los libros de texto gratuitos. Y bueno, hace unos días una diputada de Morena con un doctorado hizo una serie de pronunciamientos públicos en medios de comunicación y también en redes, en donde puntual, categórica y respetuosísimamente dijo que los libros prácticamente pues, deben desecharse, que deben de hacerse otros libros nuevos. No, pues evidentemente todo lo que apunta a generar situaciones de dogmatismo va en contra de cualquier posibilidad de este desarrollo, ¿no? Ahorita que decías, perdóname la interrupción, pero no quiero que se me vaya la idea, ahorita que decías del libro que vas a compartir, a publicar y a compartir sobre algunas estrategias para generar crecimiento económico y empleo. Para detonar la economía, pero tú te basas en temas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con el avance. Bueno, pues en este tema de los libros de texto van en sentido contrario. Totalmente. Principalmente el tema de las matemáticas, ¿no? Sí. Que no es que te enseñen a sumar, a multiplicar, sino que es una forma de pensamiento, ¿no? Que es un pensamiento, lo decía nuestro amigo Raúl Arias, es una forma de pensamiento envolvente. Sí. Es decir, las matemáticas te enseñan a pensar, a cuestionar, a reflexionar. Claro, ¿no? Algo mucho más amplio. Claro, que esto está justamente acompañado de lo que ahorita está sucediendo con el CONACYT, ¿no? Que acaba de dejar fuera a una gran cantidad de posgrados. Aquí en la Universidad de Veracruzana, más de 62 posgrados donde los jóvenes estudiantes tenían beca, ahora ya no van a tener beca. Ese tema lo vamos a tratar, si te parece, vamos a invitar a Raúl, ya también ha venido al programa, sé que es un excelente amigo tuyo y me parece que merece abordarse, y más porque hace unos días también ya se concedió una suspensión definitiva sobre la Ley de Ciencia y Tecnología. En teoría, si se acata la resolución, va para atrás eso, ¿no? Todo lo que adelantaron, como muchas otras. Y dos temas ya para finalizar. También te quiero aprovechar en tu experiencia, no solo en materia económica, sino también política. En los próximos días, en un poco más de una semana, 10 días, estamos ya por conocer quiénes serán los abanderados de las hasta ahorita visibles dos grandes alianzas, la de las corcholatas por un lado y la del Frente Amplio por el otro. En el caso de la primera, declaraciones muy fuertes de Marcelo Ebrard descalificando a su partido, a su dirigente, señalando una serie de excesos de parte de la corcholata preferida del presidente, acarreos y quejas de mucha gente de diezmos para Claudia Sheinbaum, y un discurso que me parece en los hechos un poco de lo que estás diciendo, Rafa, que quisiéramos haber escuchado mucho antes, en el sentido de detonar la economía, de mejorar la calidad de la educación, atraer inversión privada, nacional y extranjera, reducir los trámites, la tramitología, en fin, un sentido mucho más moderno que va en sentido contrario de pues, lo que postula Morena, ¿no? Que es exactamente al revés. Sí, yo creo que Marcelo es un tipo talentoso, es un tipo bastante culto. Lamentablemente ese discurso no va a venir acompañado de una ruptura
¿Es real ese discurso o no es real? Yo creo que es estratégico, nada más para presionar a que él sea el candidato, al haber señalado que todas las encuestas que se han dado a conocer son falsas, que ni son tan fuertes, que eso es lo que habría que rescatar, y segundo, que tampoco Claudia Sheinbaum va arriba de él, ¿no? Que de acuerdo con la información que él tiene, él está arriba de Claudia, y si además se le quitan lo que denunció públicamente, que debería de dar vergüenza a los servidores públicos, y muchos de ellos de aquí de Veracruz, por cierto, que hacen un acarreo, vaya, insultante. Descaradamente. Pero aparte, no solo descarado, aparte insultante. Les mochan su sueldo, ¿no? Que eso no es nuevo, los famosos moches. Es indignante. Ese sería la primera. ¿Y ves condiciones ahí, entonces, de que alcance ese objetivo o no por ese frente? ¿La corcholata Ebrard o la corcholata Sheinbaum? ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que todo depende de lo que suceda en la otra alianza, en el frente. Vamos a la otra alianza, entonces. Ya se había avanzado en el proceso con muchos accidentes en el camino de alcanzar las 150,000 firmas en los 16 estados, 17 estados me parece. Pero ahora resulta que va a haber una votación con un padrón acotado y que se presta a cualquier clase de suspicacias, porque la que aparentemente es la más popular y la que concita mayores simpatías y viabilidad de triunfo electoral, no tiene la capacidad, que es la senadora Xóchitl, no tiene la capacidad de operación política de las estructuras, por ejemplo, del PRI en este caso, ¿no? Que estarían los candidatos, Beatriz y se nos va el tiempo, mi Rafa, ¿cuál es tu pronóstico? Yo creo que si le hacen trampa a Xóchitl, entonces va a quedar Claudia. Y si Xóchitl va, entonces van a ponderar, y ahí se va a saber si fueron falsas las encuestas que sacaba Morena o no eran falsas. Bueno, yo creo que va a depender de eso. Te hubieran contratado a ti, yo sé que tú haces excelentes encuestas en el estado y en el país. Pues hemos acertado siempre. Te agradezco mucho, Rafa, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Nos veremos en un próximo programa, ya es compromiso nuevamente. Sí, por supuesto. Con Raúl Arias vamos a tratar el tema de los becarios. Muy buen tema, no se pierdan ese tema. Educación. Buenísimo. Próximamente los veremos. Gracias, mi Rafa, buena semana para ustedes y muchas gracias. Y como siempre, muy agradecido de tu auditorio. Gracias, Rafa.